Parecía una obra condenada al fracaso, pero casi sin darnos cuenta ha ido sumando pasos que la acercan. La variante de Cerdedo, la que podría recortar notablemente los tiempos de viaje entre Madrid, Pontevedra y Vigo, ha visto cómo el Ministerio de Transportes reactivaba esta semana el calendario para que sea una realidad con la licitación de un nuevo estudio informativo de casi 1 millón de euros dentro de un contrato que adaptará a la normativa actual lo que se desarrolló entre 2005 y 2013 y que incluirá un nuevo estudio geotécnico dentro de un contrato que adaptará a la normativa actual lo que se desarrolló entre 2005 y 2003 y que incluirá un nuevo estudio geotécnico que se sumará a los informes medioambientales obligatorios. Un paso más que decisivo y que puede suponer el impulso que le faltaba a este polémico proyecto. Hablamos de un trámite complejo pero que se ha simplificado de algún modo para hacer dos labores a la vez, lo cual demuestra la voluntad de Transportes de impulsarlo, a pesar de las dudas generadas hace poco por el propio ministro sobre sus costes y dificultades, dándole más relevancia a la alternativa sur por Guillarey, más barata y fácil de ejecutar y con un extra en minutos poco relevante. Sin embargo, todo indica que el peso del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sido determinante, un avance que permitirá compensar los años de grandes retrasos que ha visto este proyecto desde que echara a andar. De hecho, es tan relevante la novedad que podría sentar un precedente muy interesante para otros proyectos en diversos puntos del país, ya que hasta ahora, con la nueva ley del 2022, era necesario hacer un estudio de viabilidad previo para proyectos así, que en la mayoría de casos supone añadir incertidumbre a su realización y rara vez menos de 2 años. Un ahorro en pasos y tiempos que se une al adelanto de parte del trabajo para la declaración de impacto ambiental, que con esta novedad adelantaría su resolución 1 año y lo debería tener listo a finales de 2029. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Dentro del nuevo calendario para la variante de Cerdedo tendría todo cerrado hasta primeros de 2027, donde se someterá a información pública el estudio informativo complementario, que se realizará en base al último disponible de 2013 y que acabó caducando en manos del ministerio que tenía a Ana Pastor al frente, y se adaptará a la actual normativa buscando además las mejores prestaciones. Avances que, eso sí, dada la dimensión del proyecto, su gran complejidad, sus trámites medioambientales y a pesar de este presumible empujón, no lograría que estuviera finalizada hasta como pronto el 2040, siempre y cuando los trámites y fases se desarrollen sin problemas. El trazado será de una enorme complejidad técnica, con cerca del 70% de sus 54,3 kilómetros discurriendo por túneles o viaductos, algo ya visto en la línea de alta velocidad entre la Meseta y Galicia, con un recorrido especialmente delicado en un detalle preocupante y que ha causado disgustos severos en obras recientes en España, como la nueva variante de Pajares, como son los acuíferos, donde en un estudio hidrogeológico ya se detectaron unas 500 masas de agua en su recorrido, algo que hace que no pocos actores de la zona se opongan al proyecto por temor a daños severos. Recordemos además que aparte de este punto, de la dificultad técnica del proyecto o lentitud del mismo, el otro detalle clave estará en su coste, que en 2012 ya se cifraba en unos 2.400 millones, cantidad que adaptada a los nuevos tiempos podría superar los 4.000 y según características llegar a acercarse a los 5.000 millones. Una cantidad desorbitada para un proyecto que, recordemos, apenas supondrá un recorte en los viajes entre las ciudades AVE de Pontevedra respecto a Ourense, donde actualmente se tardan unos 89 minutos en el Vigo-Ourense. Con la variante de Cerdedo se rebajaría hasta los 52 minutos, 37 minutos menos que el viaje actual. Sin embargo, la postura defendida hasta ahora por el Ministerio de Transportes, que encabeza Óscar Puente, ha sido la llamada Alternativa Sur, que incluiría un nuevo trazado más recto y eficiente entre Vigo y la línea con Guillarey, además de adaptar y mejorar la llamada Línea del Miño, el trazado actual entre Guillarey y Ourense, proyecto cifrado en alrededor de 1.200 millones, un tercio largo del trazado por Cerdedo,
pudiendo ejecutarse en pocos años y con un tiempo de viaje entre Vigo y Ourense de unos 60 minutos, ni siquiera 10 más que el proyecto por Cerdedo. Además, la mejora de la línea del Miño beneficiaría también a otros municipios gallegos, incluyendo a Ourense, que la acercaría más a la futura conexión con Oporto. Todo esto hace pensar que la idea de que finalmente se ejecute el trazado por Cerdedo es más que difícil, más aún en unos tiempos donde sacar adelante megaobras de este calado se antoja casi imposible, en mitad de una política de racionalidad en las inversiones desde transportes que ya se está viendo en otros puntos del país, no sin polémica, por lo que de salir adelante podría ser un agravio comparativo muy severo, por lo que no pocas voces ven estos ligeros avances como excusas para calmar los ánimos de una Abel Caballero, que ha visto este proyecto como una apuesta personal para asentar su relevancia no solo en Vigo, sino a nivel regional y nacional. Veremos cómo avanza y acaba este proyecto que parece seguirá dejando no pocos titulares. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.